Hola, me llamo Anna Yats y en este vídeo os voy a comentar una serie de cuestiones generales acerca del impuesto de sociedades. En primer lugar, comentaros que en la actualidad la normativa que utilizamos para hacer la liquidación del impuesto es la Ley 27/2014 y el Real Decreto Ley 634/2015. Las novedades que se han incorporado desde el periodo impositivo 2015 con Real Decreto o bien con ley ya han sido modificados en el articulado. ¿Cuál es la característica general del impuesto a sociedades? Que es un impuesto que grava la renta, es un impuesto directo y de todas aquellas empresas que no tengan que tributar o negocios por IRPF. Y si tienen empresa jurídica y están sujetos al impuesto a sociedades, deben presentar la liquidación del impuesto. La característica es que cuando hablamos de impuesto de sociedades es periodo impositivo anual como máximo. Es verdad que si la compañía se acaba de constituir, por ejemplo, en el mes de abril y coincide con el año natural el ciclo contable, en la primera declaración incorpora operaciones de abril a diciembre que no supone un año. O cuando se liquide, se dice a la compañía en el mes de marzo, el periodo impositivo a lo mejor incluye solamente de enero a marzo. Pero en condiciones normales hablaríamos del periodo impositivo, que es anual, que tampoco es obligatorio que coincida con el ciclo del año natural. Dependerá de lo que se haya indicado a nivel de estatutos. Hay compañías que tienen un periodo impositivo, puede ir de septiembre al mes de agosto o del mes de julio a junio, depende de su actividad económica. Otra cuestión es el tipo de gravamen, que en el IES es proporcional. No hay tipos impositivos progresivos ni que vayan en función del tipo de renta, sino de toda la renta que obtenga tributa un porcentaje. Es verdad que no es el mismo para todo tipo de empresas, va a depender de las características que tenga la compañía. Igual que también hay bonificación de deducciones, depende de las inversiones que haga la empresa. Para ello es muy importante prestar atención a lo que sería la página 1 del modelo 200. Incorpora las características que tiene que tener tu empresa y que señales si realmente, por ejemplo, es una UTE, podría seleccionar esa casilla de aquí, o por ejemplo se trata de una entidad de seguros o una gran empresa, o de alguna forma tiene el concepto de, hay por ahí entidad patrimonial, o puede aplicar régimen especial de reducción de dimensión, opera en Canarias o en régimen floral. Y aquí hay casillas que hay que revisar muy bien, porque si no tacho la casilla correspondiente, al hacer el impuesto de todo tipo de ventajas fiscales no las podría aplicar. Principalmente la gente hay que fijarse también, por ejemplo, si la compañía ese año tiene una base imponible negativa o cero, debe tachar esto de aquí. O por ejemplo, para el tema del tipo de gravamen, he de conocer si es una compañía de nueva creación y puede aplicarlo del 15%, o tiene la condición de micro y factura menos de 1.000.000 de euros y tacho esta casilla de aquí, o es una compañía emergente. Si quiero elegir la opción de cobrar anticipadamente la deducción de I+D al margen del límite conjunto, ya digo, hay toda una serie de cuestiones que hay que remarcar, ¿vale? Repasarlo con mucha calma para que luego de alguna forma se pueda poner en la declaración las ventajas correspondientes. Y también nos van a pedir para el tema de aplicar el límite de bins y también para ver si hay que hacer lo de la cuota líquida mínima. Les interesa conocer si nuestra facturación en el año precedente es menor a 20 millones de euros, entre 20 millones y menos de 60 millones o más de 60 millones de euros. Por tanto, ahí nos definimos qué tipo de empresa le estamos haciendo la declaración del impuesto. Como he dicho anteriormente, evidentemente, aunque el impuesto a sociedades es para territorio español, ¿vale? La normativa de la ley y el reglamento no es uniforme en todos los territorios, porque por ejemplo el País Vasco y Navarra, como tienen el concierto económico, tienen competencias en recaudación y en la normativa, que veremos realmente si operamos en ambos territorios, común y floral,
qué hay que hacer. Pero también, por ejemplo, Canarias o las Islas Baleares, con la reserva que tienen una serie de ventajas a nivel de reinversión que no hay en el resto del Estado. O, por ejemplo, si operamos en Ceuta y Melilla, hay una serie de bonificaciones, o incluso a nivel de deducciones con Canarias no es igual, por ejemplo, la deducción de Canarias o de la normativa floral para el tema de la industria del cine o la producción, ¿vale? Que es mucho más ventajosa en la Diputación Foral y en Canarias que realmente la estatal. Igual pasa con los tipos impositivos. La normativa floral en el impuesto de sociedades, el tipo suele ser menor, hay más ventajas a la hora de aplicar el tema de las BINs, o bien en otro tipo de deducciones, o en reservas, o en reinversión, que a nivel estatal no está. ¿Qué más podemos comentar? En primer lugar, como decía anteriormente, si la compañía opera en territorio común y en Diputación Foral, la UE nos plantea si estamos operando con Vizcaya, Guipúzcoa, Álava o Navarra, dónde presento la declaración y, en definitiva, si presenta declaración en ambos territorios, qué normativa tengo que aplicar. Hasta el año 2025, lo importante es fijarse si la facturación en el año precedente de la compañía es inferior a 10 millones o no. Lo digo porque a partir del 2026, tanto Navarra como el País Vasco elevan la cifra neta de facturación a los 12 millones. Por tanto, la clave va a estar ver si el año anterior facturé menos de 10 millones o en un futuro menos de 12 millones. Porque si la facturación no alcanza esa cifra, aunque opere en ambos territorios, lo que manda es el domicilio fiscal. Y ahí presento una única declaración por toda la renta que obtengo. Si tengo domicilio fiscal en territorio común, presento declaración el 100% a nivel estatal y aplico la normativa estatal. Si tengo domicilio fiscal en Álava, evidentemente en este caso, declaración total en Álava y la normativa foral de dicho territorio, o en Navarra, ¿vale? Por tanto, si la facturación es menor o igual a 10 millones o a partir de 2026 inferior o igual a lo que son 12 millones, es el domicilio fiscal. Si la facturación excede los 10 millones o en un futuro 12 millones, habrá que ver si operamos en ambos territorios. Hay que presentar declaración en ambos territorios. Y en cuanto a la normativa, va a depender de donde tengamos el domicilio fiscal y si el volumen de operaciones que realizamos en territorio común o no exceden el 75%. Por ejemplo, si tengo el domicilio fiscal en País Vasco o Navarra, en este caso, aparte de tener que presentar en ambos territorios, hay que mirar si el volumen de operaciones a nivel estatal que hacemos en territorio común, por lo tanto, excede el 75%. Si fuera así, aplicaríamos normativa estatal. Si no alcanza ese volumen o porcentaje de operaciones, aplicaríamos la normativa foral. Pasa igual que en el tema de si tenemos el domicilio fiscal en territorio común. Si el 75% de las operaciones las hacemos en territorio común, evidentemente aplicaremos la normativa estatal. Y si de alguna forma no alcanzáramos esa cifra y el volumen de operaciones a nivel de lo que sería Diputación Foral es decir, el 75%, aplicaríamos normativa foral. Sería un poco esta la idea, ¿vale? La clave va a estar, por lo tanto, en si operamos en ambos territorios, foral y común, es la cifra de la facturación del año precedente el que marca. Ya digo, hasta el 2025 incluido, la idea es menor o inferior a 10 millones. El tema está luego donde tengo el domicilio fiscal. Y ese criterio tiene preferencia a nada más. Y presento una única declaración por el 100% en dicho territorio. Luego, si ya excediera los 10 millones o bien en un futuro 12 millones, en ambos territorios, y lo que es la normativa va a depender de donde tengamos el domicilio fiscal y el baremo de operaciones de que si excede o no
el 75%. Por ejemplo, yo aquí tengo una empresa que el sitio fiscal está en Navarra y facturó el año anterior una cifra de 8 millones de euros, que no excede para nada lo que es los 10 millones actuales o 12 millones en un futuro. Pues ahí la idea es que aunque opere y realice operaciones a nivel estatal y a nivel de Navarra y País Vasco, como tiene un sitio fiscal en Navarra, todo lo declara en Navarra, modelo único y normativa de dicha Diputación Foral. Si, por ejemplo, tiene un sitio fiscal en Vizcaya y factura 15 millones el año precedente, ahí sí que y opera en ambos territorios, en tema común 12 millones, esto en la Diputación Foral, tenemos que al acceder la cifra actual de 10 y en un futuro 12 millones, tendríamos que declarar en ambos territorios. Y la normativa sería en este caso como el volumen de operaciones con el resto del Estado, ¿vale?, sería de 12 millones, que es el 75%, deberíamos aplicar en este caso la normativa común, ¿vale? Porque de alguna forma, aunque esté establecido fiscal, al hacer un volumen de operación con el resto del Estado superior al 75%, la normativa sería estatal, ¿vale? No podría aplicar la normativa foral. Y luego aquí tenía el ejemplo de 30 millones, por lo tanto en ambos territorios, y como el volumen de operaciones a nivel también con el tema, tengo el domicilio fiscal en Pamplona, por lo tanto en territorio común, y la volumen de operaciones no es el 35% en normativa foral, tengo que utilizar la estatal. Y que en definitiva en ambos territorios, y luego la clave está donde tenemos el territorio fiscal para determinar si aplicamos normativa foral o estatal. Y la clave está en ver del total de operaciones si excedemos o no el 75%. Luego, el concepto que también tiene relevancia, lo de entidad patrimonial. ¿De qué depende? Primero, si alquilamos inmuebles, es importante ver si el volumen de negocio que genera la actividad económica justifica el tener contratada a una persona a jornada completa. Esa persona a jornada completa no hace falta que la tenga incorporada la compañía patrimonial, puede ser una compañía de grupo o lo puede externalizar, pero el tema está en la clave si la gestión de ese negocio requiere esa dedicación de un empleado a jornada completa de 8 horas. No hace falta para nada el tema de la oficina, pero aparte de eso hay que mirar también luego la composición de los activos, porque para que también ver si es entidad patrimonial o no, habrá que mirar de los balances trimestrales, hay que hacer el promedio y ver qué conjunto de bienes están afectos y cuáles no. ¿Qué entiende como afecto o no afecto? Por ejemplo, a nivel de inmuebles, los que están aportando rentas y los que solamente desean de tenerlos a nivel patrimonial. Y a nivel de inversiones financieras, para que sea un bien afecto, hablamos siempre de participaciones en las sociedades mínimo de un 5% más. Si es menor, son productos financieros de ETFs, fondos de inversión o bien bonos, obligaciones, serían bienes no afectos. En cuanto a tesorería, hay que mirar la procedencia. Si vienen de ventas de bienes afectos del mismo ejercicio o dos anteriores, se consideran afectos. Y si no, si ya son más de 2 años que ha procedido desde la venta del activo afecto, serían tesorería no afecta. Luego la tesorería operativa para atender los gastos del día a día. A nivel de ejemplo, tengo aquí una empresa que ya ha hecho el promedio de los 4 balances trimestrales. A nivel de inmuebles, tiene 600.000 euros de bienes no afectos, que no los tiene cedidos ni para vender ni para alquilar, y tiene 400.000 de activos en inmuebles que sí tiene por alquilar o bien está dispuesto a venderlos a terceros. A nivel de inversiones financieras, en acciones de carácter especulativo, ETFs cotizados de fondos de inversión o de renta fija, el volumen total del promedio de los 4 balances es 200.000 y la inversión promedio de los 4 balances trimestrales en participación que sean al 5% son 300.000. Más que nada, de este momento estoy colocando
inmuebles que no están afectos 600, afectos 400, e inversiones financieras estoy colocando participaciones de un 5% o más en afecto, y en el resto de inversiones financieras afecto lo del 5%, y estas inversiones que de alguna forma no tengo el 5% o son ETFs cotizados o renta fija, lo pongo en no afecto. Luego, de la tesorería y derechos de cobro que tengo de transmitir inmuebles en el año actual que estaban afectos, el año anterior son 150, eso cuenta como créditos y tesorería afecta. Y esto ya lleva más de 2 años no afecto. Por tanto, tenemos ahí, en definitiva, más de 2 años no afecto, menos de 2 años afecto, y en la tesorería del día a día afecto. Conclusión: aparte de que ese negocio requiere una empleada a jornada completa, vemos que la parte no afecta excede el 50% de todo el activo. Eso quiere decir que la entidad tiene el concepto de entidad patrimonial. Y por lo tanto, ¿qué implicaría? No es que tenga un régimen fiscal especial, sino que hay una serie de cuestiones que esa empresa no podrá aplicar. Por ejemplo, los tipos de gravamen de compañías de nueva creación que prevén el beneficio siguiente tributan al 15%, o los de microempresa, ellos no lo pueden aplicar, van a tributar directamente el tipo general del 25%. Tampoco puede aplicar ninguna de las ventajas de régimen especial de reducida dimensión, ni la nivelación, ni aceleración de amortizaciones, ni edad de amortización, ni el régimen especial tampoco que es aplicable a la tenencia de los extranjeros. Ese tipo de compañías no pueden aplicarlo. Y en la venta de la participación, lo que es la parte que está exenta del 95% de la plusvalía, en entidades patrimoniales hay que acreditar cuánto valía el patrimonio cuando entré, cuánto vale el día que me salgo, y de esa parte que se acumula de incremento de reservas sí que le puedo aplicar el 95%, el resto no. Tampoco puedo beneficiarme, cuando aquí una participación en una entidad patrimonial, de compensarme las BINs si se han generado antes de que yo tuviera una participación de control o no tenía una participación anterior de un 25%. Es decir, que si entro y tomo el control de una compañía patrimonial y habían BINs, y esas BINs proceden de antes que yo fuera como socio un 25% como mínimo, no las puedo aprovechar. Esos son los inconvenientes en que mi empresa se tache de entidad patrimonial. Luego estaría el concepto de quién es contribuyente en el impuesto de sociedades. En principio, el artículo 7 os va a mencionar cualquier entidad que tenga persona jurídica, SA, SL, cooperativas. También, por ejemplo, la sociedad civil que no tiene persona jurídica, pero tenga objeto mercantil, también que tiene el NIF con la letra J, sí que está obligada a presentar impuestos de sociedades. Asociaciones, partidos políticos, fundaciones, en definitiva, te va definiendo quién es contribuyente, e incluso, aunque no tenga persona jurídica, por ejemplo, hablamos de las UTEs o fondos de capital riesgo o fondos de pensiones o fondo de titularización, etcétera, también son contribuyentes del impuesto de sociedades. Como digo yo, es más fácil decir quién no tributa por IES. Por ejemplo, el tema de las cuentas en participación o negocio en participación. Esto es un tema de establecer un contrato privado. Es decir, dos sociedades se unen por un tema puntual en un proyecto de exportación, de importación o una obra en concreto, pero lo hacen a nivel de contrato privado. Hacen una serie de aportaciones, comparten los medios y se reparten los beneficios. Ahí cada una tributaría la parte de lo que tiene participación en el contrato. Por lo tanto, las cuentas en participación no son en sí contribuyentes del impuesto de sociedades. O compartir propiedades, de bienes. Oye, tenemos un inmueble que se comparte la titularidad, cada socio, en la proporción que tiene en la propiedad del inmueble, va a tributar, pero no la de bienes en sí. O herencia yacentes, o sociedades civiles que no tengan objeto mercantil. O también las que aquí hablamos
de una compañía que varios socios se ponen de acuerdo en construir una empresa, se ha ido al notario, pero todavía no se ha otorgado la escritura. Claro, si nos pilla, por ejemplo, en noviembre yendo al notario y lo que es la presentación de la escritura acto mercantil se produce en el mes del año que viene y queda escriturada en marzo del siguiente ejercicio, del dinero que se ha aportado el primer año, como la sociedad no estaba constituida, va a ser cada uno de los socios el que tenga que tributar en proporción. No tiene que la empresa, hasta que no esté presentada la escritura y esté inscrita mercantilmente, no tiene validez. Por lo tanto, no opera como un ente independiente. El hecho de que sea contribuyente de impuesto de sociedades no quiere decir que todo el mundo presente liquidación. Luego hablaremos de quién está exigido presentar declaración y quién no. Antes de ello, voy a hacer referencia, aquí un poco el orden de los artículos, del concepto de entidad residente. Quiere decir, en territorio español, porque ahí luego hay todo el tema de ver el convenio internacional de imposición para ese tributo todas las rentas en España y por el resto del mundo, o solamente la que tenga establecimiento permanente en España o tenga puntualmente, ¿vale? El concepto residente en territorio español te lo da si la compañía está constituida de acuerdo a las normas españolas o la compañía tiene el domicilio social en territorio español, donde también se encuentra la dirección efectiva donde radican sus actividades económicas. Con que cumpla los requisitos se entiende que tiene la residencia española. Luego está el concepto de domicilio fiscal, que coincide con el domicilio social en principio, si es donde radica evidentemente lo que es la dirección, la gestión administrativa del negocio. Si hay dudas, si tiene diferentes sedes en territorio español, prevalece la que tiene mayor inversión en inmovilizado. Es obligatorio comunicar si hay un cambio de domicilio fiscal a la agencia tributaria. Por lo tanto, conceptos domicilio social, domicilio fiscal, son conceptos, el social es de residencia y el fiscal en principio de domicilio social, es algo que se indique lo contrario. Lo que decía antes, ¿quién presenta declaración en el IES? Está exento de esta declaración todo lo que son entes públicos. En definitiva, entidades autonómicas, diputaciones, lo que serían ayuntamientos, el Banco de España y todo lo que también son organismos oficiales públicos, como puede ser la Sociedad Nacional de Mercado de Valores, la Seguridad Social, el tema Agencia de Protección de Datos, y en definitiva todo lo que está en la normativa de la Ley 6/97 y la Ley 28/2006. Serían entidades que, al decir están exentos en su totalidad, no presentan declaración y en las rentas que obtienen no soportan retención. Pues si tienen alguna cuenta corriente, algún depósito, alguna rentabilidad, cobran los rendimientos financieros por el importe bruto. No soportan retención. Luego hablamos de tipo de organismos que de alguna forma tienen que presentar declaración y vamos a ver si incluyen qué rentas. Por ejemplo, lo que serían las fundaciones, constituidas en base a la Ley 49/2002, deben presentar declaración al margen del volumen de ingresos y tienen como un régimen especial que la parte que está afecta a la fundación es renta exenta y la parte de actividades económicas que no renta exenta tributarían a un 10%, pero ellos declaran la totalidad de las rentas y están obligadas a llevar contabilidad. Luego estarían las asociaciones, que en este caso, de alguna forma, colegios profesionales también, cámaras de comercio, ahí hay que mirar, sobre todo en el tema de asociaciones sin ánimo de lucro, el tema de los límites, porque si el volumen de subvenciones o de cuota de los socios no alcanzan en total 75.000 anuales, no están obligadas ni a llevar contabilidad ni a presentar impuestos a sociedades. También hace falta probar que los ingresos que obtienen de rentas que no están exentas no pueden superar 2.000 euros y tienen que estar sujetos todos a retención.
Por tanto, si se cumplen estos requisitos, ese tipo de asociaciones están exentas de llevar contabilidad y presentar impuestos a sociedades. En caso contrario, deben presentar ya contabilidad y el impuesto. Y si deben tributar a nivel de impuestos a sociedades, tributarían al tipo normal del 25%. ¿Qué pasa con partidos políticos? También presentan declaración, ¿vale? Y la parte que está exenta, la parte que no está exenta tributa al 25%. Luego, en el apartado introductorio también, ¿qué pasa cuando una inspección me detectan activos que yo no tenía incorporados en contabilidad o deudas inexistentes? Claro, Hacienda ahí entenderá siempre que son rentas ocultas y por lo tanto, en principio te lo aplicaría al periodo impositivo que no esté prescrito, siempre que el contribuyente no pueda probar que esa renta procede de otro periodo impositivo, incluso que esté prescrito y por tanto reduce la situación a coste cero a nivel fiscal. Pongo ejemplos aquí. En marzo del año X5 la inspección, en una inspección me detecta un terreno que me acredita que no estaba en contabilidad y es propiedad de nuestra empresa y su valor actual es de 600.000. Me dice, si usted no puede acreditar nada, para mí es una renta oculta imputable al periodo impositivo más antiguo que no esté prescrito. Yo tengo documentación privada en la que puedo acreditar que la compra se hizo en octubre del año X2 y que aunque el precio era de $500.000, se abonó 300.000 en ese ejercicio y 200.000 en el siguiente. Por lo tanto, son periodos que en el año de la inspección no están prescritos. La idea sería que esos 300.000 es renta no declarada de ese periodo impositivo y 200.000 de ese periodo impositivo. Claro, una vez regularice el acta, pague la sanción y los intereses, yo puedo hacer la floración de ese activo. Lo doy de alta en contabilidad. Claro, evidentemente la cuenta sería es un terreno, no se amortiza como inversión inmobiliaria, por su precio de contrato que tenemos privado de compra-venta, y luego de alguna forma lo que hago es, después de descontar el 25%, esto sería lo que importaría a reservas. Evidentemente yo debo tributar como renta del año X2 el 25%, del año X3 el otro 25% sobre 200.000. Luego se me va a liquidar la sanción correspondiente y el interés de demora. El interés iría a la 662 y la sanción como gasto excepcional. Luego tenemos también, por ejemplo aquí, se me detecta un inmueble en Andorra que no consta ni en la contabilidad ni he informado en el modelo 720. Si yo puedo acreditar que procede un periodo prescrito, no pueden hacerme nada. Si me están haciendo la inspección el año X8 y la puedo acreditar la propiedad desde el año X0, evidentemente puedo realizar el activo contra reservas. Y ahí Hacienda, como es una renta prescrita, no puede de alguna forma recaudar nada. Aquí lo que hago directamente es el activo contra reservas. En el caso de los pasivos, actualmente si me piden un pasivo que realmente no puedo acreditar la factura, si ha estado en contabilidad desde un periodo que actualmente esté prescrito, la conta se admite como medio de prueba para que esa renta no tribute. Por ahí tengo un pasivo a día de hoy de 150 que la inspección me dice que acredite la factura. Yo no la puedo acreditar, pero sí puedo mostrar que en las cuentas depositadas ese pasivo figura desde hace 6 años, con lo cual procede una renta prescrita y puedo hacer directamente proveedores contra reservas y de ahí Hacienda no pillaría nada. Ya digo, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice esto, que al mismo medio de prueba la contabilidad, que si está contabilizado desde un periodo prescrito y está todas las cuentas anuales, no puedo regularizarle esa renta. Luego, cuidado también con los plazos que hay para reclamar una deuda, porque se modificaron, pues desde la ley de enjuiciamiento civil que se modificó, desde el vencimiento, si estoy 5 años sin que me reclamen el pasivo, para la normativa se entiende que eso es ingreso.
¿vale? Y por tanto ya te la pueden reclamar. Claro, ese periodo de 5 años se interrumpe en cualquier momento por cualquier tipo de medio de prueba de reclamación. Desde correos, llamadas, burofax, ya lo interrumpería. Yo aquí tengo que un proveedor le debo 100.000 euros que yo no pagué, en el mes de abril vencía, en octubre me envió un burofax para reclamarlo y desde octubre del año X0 nunca me han reclamado nada más. Claro, yo ya tengo una revisión del IS del año X6, ¿vale? En esa revisión la pregunta es ¿dónde cuenta el plazo? El plazo para darlo como ingreso era desde octubre del año X0 más 5 años. Yo en el año X5 tenía que dar la vuelta como ingreso. Como estoy en el X6 y es un periodo no prescrito de esa renta, pues la regularizo y le hago tributar el interés de la sanción correspondiente. Porque ya digo, el tema está ahí. En este caso lo pasaríais si son 100 en bruto, al periodo que es 75 y hace de pagar 25 más los intereses más la sanción correspondiente. Entonces, cuidado porque a veces la gente no es consciente de que si tengo un pasivo acreditado con factura pero no lo he pagado ni me lo han reclamado, a los 5 años se convierte en ingreso. Como aquí no lo hice en su ejercicio, cuando regularizo, cuando me pillaba Hacienda, hay que pasarlo por reservas voluntarias. Ya digo, todo el tema de imputar un gasto o un ingreso, un periodo positivo que no corresponde, en la norma contable te lo hace ajustar por reservas. También, para tener un poco de nociones del plazo, para presentar la liquidación del impuesto de sociedades va a depender del cierre contable y cuenta 6 meses más 25 días. Claro, para poder presentar el impuesto, previamente hacer la contabilidad, legalizar libros y de alguna forma que la Junta de Socios apruebe esas cuentas anuales. La normativa mercantil nos da de tiempo para hacer la contabilidad 3 meses. En el mes 4 hay que realizar libros y la contabilidad de Junta en los 6 primeros meses desde el cierre. Una vez he convocado a la Junta de Accionistas y aprobado las cuentas anuales, tengo un mes para depositarlas. Pero el tema está en que yo, evidentemente, como he de proyectar en el módulo 200 el balance de la cuenta de resultados, deben ser documentos que han sido previamente aprobados por la Junta de Accionistas. Pues un poco la idea de qué plazos tenemos. Y luego, en cuanto al plazo para pagar el impuesto, hay que tener en cuenta esto. Una compañía que cierre con año natural, como es 31 de diciembre, 6 meses vamos al 30 de junio y 25 días naturales, la campaña de impuesto de sociedades, la mayor parte de empresas declaran del 1 al 25 de julio. ¿Qué pasaría en definitiva si yo cierro al 30 de septiembre? Si cuento 6 meses me voy al 30 de marzo. Cuidado porque cuentan fecha 30 más 6 meses 30 de marzo. Y lo que sean 25 días naturales nos vamos al 24 de abril. Por ejemplo, alguien que cierre a 31 de marzo más 6 meses, no al 30 de septiembre, la campaña para mí es del 1 al 25 de octubre. Si esa compañía, el tema del plazo de presentación, ¿vale? Lo tenemos ahí y hay que hacerlo con el modelo que toque, ¿vale? En definitiva, se declara el periodo impositivo del ejercicio 2024, debe haberse publicado la orden ministerial o puedo demorarme a que sea publicado o presentarlo con el modelo anterior. Pero hay un plazo para presentar lo que es el modelo 200. Y hasta aquí un poco temas introductorios del impuesto, ¿vale? Luego habrá otros vídeos donde entraremos más en detalle en los cálculos. Gracias por su atención y espero veros en próximos vídeos.